Bienvenidos a todos en nuestras clases de este día miércoles. Dios bendiga a cada una de sus vidas, a todos nuestros hermanos y amigos que nos están acompañando a través de este estudio. El día miércoles de la semana anterior estuvimos tocando un punto muy importante en relación a la autoridad en la religión. Sabemos que este término es muy controversial en lo que es el mundo, precisamente porque se piensa que la religión es algo vano, que lo que importa es simplemente vivir las cosas. Bueno, vimos alguna definición que nos permitía entender que la palabra religión realmente es una palabra correcta cuando se aplica también en sus funciones de una forma correcta. Cristo vino a este mundo a tomar esa función de acercar al ser humano para con el Padre. Él mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Cristo realmente vino a hacer que el ser humano llegara a crear ese vínculo con el Creador, con el Padre. Y cuando vimos estos aspectos en la semana anterior, vimos que Cristo es la autoridad en la religión. Ahora, sabemos muy bien que Cristo no está físicamente. Conocemos que Él murió, resucitó, pero que también ascendió a los cielos. Ahora, luego de eso, de ese evento tan importante de resurrección, eh, los apóstoles son los que se encargan de hablar, de predicar, de anunciar el mensaje divino, el consejo divino. Y también reconocemos de que físicamente los apóstoles también murieron. Los apóstoles no existen. Los apóstoles no continuaron viviendo más. Ahora, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos llegar a la conclusión que lo que estamos realizando en nuestras congregaciones a las cuales asistimos es lo correcto? Bueno, debemos entender que entonces, para poder nosotros aplicar de una forma correcta la adoración a Dios, necesitamos observar las escrituras. Y ahora, para nosotros, sabiendo claro que Cristo es la autoridad en la religión, pero sabemos que la escritura es la autoridad para poder guiarnos en todas las actividades, en todas las funciones que realizamos como iglesia de Cristo. De manera que si hay eventos, si hay actividades, si hay algunas otras funciones que no están acorde a lo que las escrituras enseñan, entonces no estamos realmente respetando esa autoridad que en la escritura nosotros ya tenemos registrada. El Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30 y verso 31 nos dice lo siguiente. El Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30 y verso 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algo tan importante que todo ser humano debe hacer en su vida es creer en Cristo, pero no creer en Cristo solo por cosas o eventos que aparentemente sobrenaturales son las que están alrededor de cada uno, sino que creer en Cristo porque así lo puede observar en la Escritura. Lo que se escribió es suficiente para poder obtener esa fe. Lo que se escribió es suficiente para poder entender que hubo alguien que vino a este mundo con todo el amor suficiente para darle a usted la oportunidad de estar espiritualmente bien. Queremos ahora en día justicia. Vemos en la sociedad cómo los humanos todos estamos tratando de revelarnos a veces a injusticias que se están realizando a nuestro alrededor en nuestros países correspondientes. Muchas veces queremos cambiar los sistemas políticos. Muchas veces queremos quebrantar las leyes para según poner otras. Pero no nos damos cuenta que hay algo mucho mejor en nuestras vidas a los cuales sí tenemos que poner nuestro énfasis, nuestra atención, nuestro tiempo y no desgastar nuestra mente en cosas que al final siempre van a existir. Un día este mundo va a desaparecer cuando Cristo venga. Pero qué mejor que el tiempo que usted y yo tengamos en esta vida, la aprovechemos para servir a nuestro Dios. Por eso el Evangelio de Juan nos dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo. Entonces, ¿cómo voy a creer en Cristo? ¿Cómo voy a saber quién es Cristo? ¿Cómo voy a conocer cuál es el camino a la salvación si no le doy el tiempo para estudiar las Escrituras? Entonces, nosotros los cristianos estamos llamados a poder estudiar también de forma personal este libro tan importante, tan maravilloso. Vemos muchos libros, vemos atrás de mí muchos comentarios, pero al final lo más importante es estudiar la escritura, la Biblia, porque a través de ella vamos a poder conocer muchas, pero muchas cosas. Si usted me acompaña en el Evangelio de Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, vamos también a observar algo muy importante aquí. Versículo 31 y verso 32 dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Más importante entonces es cuando nos damos cuenta que si deseamos ser unos seguidores de Cristo, si realmente nosotros queremos estar cerca de aquel que es el maestro de maestro, entonces más importante es hacer de mi vida una vida de estudio de la palabra de mi Dios. Entonces, usted y yo estamos invitados a esto. El miércoles anterior hablamos acerca de la autoridad en la religión. Ahora vamos a ver aspectos como estos, precisamente la autoridad en la Biblia y el peligro de no obedecerla. Entonces, cuando vemos estas cosas, debemos considerar algunos versos muy importantes, que básicamente son los que nos ayudan a poder seguir estudiando. Si usted observa conmigo segunda de Pedro capítulo 3, acompáñeme a segunda de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Dice de la siguiente manera: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hace mención de algo que quedó registrado por parte del apóstol Pablo. Pedro menciona registros del apóstol Pablo. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, la autoridad en la escritura. Algunas personas han intentado básicamente probar que la Biblia es difícil de entender tomando precisamente este texto, donde Pedro dice básicamente que algunas cosas son difíciles de entender. Sin embargo, el pasaje no dice que, que, toda la que toda la escritura es difícil de entender. El pasaje no está diciendo esto, sino que dice algunas cosas. Pero esto básicamente indica que nosotros lo que necesitamos es tiempo, diligencia, para poder tener un estudio de las cosas de Dios y de esa manera nosotros poder comprender y practicar lo que se nos está enseñando. El mismo verso dice que Dios condena a los indoctos e inconstantes que tuercen y malentienden las escrituras. Entonces, esto es muy importante para usted y para mí, porque también a veces puede cometerse el error que puedo creer que estoy bien, puedo creer que estoy haciendo las cosas como la escritura dice, cuando quizás a lo mejor a mí me falta conocer más si realmente es así o no. Entonces, es importante observar los propósitos que tiene la escritura. Hay dos propósitos importantes, y uno es para ser leídas y obedecidas por todos, y lo otro es para iluminar a todos. Nosotros vemos básicamente que Juan escribió para que todos los incrédulos leyeran y creyeran en Cristo. Por eso es lo que estábamos leyendo básicamente en Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Estas cosas se han escrito para que creamos en Cristo Jesús, para que tengamos esa salvación. Y no hay nada mucho más importante que acercarnos a Dios. Y no lo podemos hacer de otra forma más que estudiando su palabra. Cuando usted y yo estudiamos la palabra de nuestro Padre con más tiempo y nos dedicamos a eso, vamos a encontrarnos con Él. Vamos a tener esa relación con Él. Porque entonces sabremos que hay cosas que van a pasar en nuestras vidas y hay cosas que van a pasar después de esta vida.
y que a través de esas grandes realidades, usted y yo vamos a tener entonces actitudes buenas en este mundo para recibir lo futuro, para recibir lo espiritual, para recibir lo eterno con nuestro Padre Celestial. Entonces, se requiere la estricta obediencia de todos los lectores y oyentes de la Escritura. Por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ver aquí en Deuteronomio capítulo 31 cómo básicamente también tenemos un consejo relacionado a esto. Deuteronomio capítulo 31, verso 12. Dice de la siguiente manera: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Este momento en que se dice estas cosas es una repetición, son instrucciones. Y este libro de Deuteronomio es una repetición de la ley, porque precisamente después de este evento, Moisés muere y Josué encamina al pueblo de Israel a lo que era la tierra prometida. Iban a tener ciertas peleas, ciertas batallas para poder entrar a esta tierra. Pero era importante en todo este proceso de conquista primeramente cumplir los mandamientos de Dios, la ley, que obviamente se especifica para los judíos. Pero la aplicación es importante, porque nosotros somos ahora también un pueblo, como iglesia del Señor, como iglesia de Cristo, y vamos hacia una conquista por la eternidad. Entonces necesitamos cumplir a cabalidad, necesitamos cumplir y tener el temor a Dios, necesitamos entender que si yo me separo de esta instrucción, ya está la Biblia, ya está este libro perfecto y completo. Si no lo cumplo, entonces yo estoy ausentándome por la eternidad con Dios, porque no quiero entonces estar con Él. Si realmente es mi deseo estar con mi Padre Celestial, si realmente es el deseo de estar usted con nuestro Padre, entonces cumplir es muy importante, temerle también y poder de esa manera estar todos juntos. En el caso de las familias, es importante que aquellos que son cristianos ya puedan mantener unida a su familia en la dedicación a la lectura de la Biblia, a estudiarla, a conocerla más, para que también como familia puedan crecer fuertes y que cuando vengan eventos bastante complicados en nuestras vidas, nosotros tengamos la sabiduría suficiente para enfrentar cualquier situación. También la sabiduría para poder gozarnos cuando vengan momentos alegres y no cometer errores como que, por ejemplo, si yo tengo un éxito en mi trabajo, lo que voy a hacer es hacer una fiesta a todas luces y a comenzar a estar en actividades que no son buenas, porque estoy muy feliz, porque Dios, según prosperó mi camino, me dio un éxito en mi profesión, me dio un éxito en mi trabajo. Y entonces, en vez de decir, bueno, Dios, muchas gracias por darme este éxito, porque a través de tu palabra reconozco que la honra y la gloria es para ti, y ahora pues voy a ser más feliz con esto que tú me has dado y voy a seguir adelante. Entonces, para ambas posiciones, Dios nos enseña cuál va a ser nuestra reacción, nuestro comportamiento. Pero si yo no estudio la palabra, si yo no tengo temor de su palabra, si yo no conozco esto, entonces lo que voy a hacer es actuar conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, no conforme a lo que Dios realmente enseña. Entonces, por eso es importante la autoridad de la escritura y el peligro de no cumplirla. Cuando nosotros vemos esto, entonces vemos que las escrituras también fueron para iluminar a todos. Las escrituras fueron escritas para iluminar a todos, no para confundirlos. Por eso Juan escribió básicamente esas palabras que eran importantes para que no hubiera esa confusión y le conociéramos más a Él, para que le cumpliéramos más a Él. Segunda de Tesalonicenses, acompáñame en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Vamos a observar qué nos está diciendo acá el escritor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence.
Bueno, aquí entonces podemos destacar dos cosas. Uno es la relación que voy a tener con esta palabra y la relación que voy a tener con aquellos que no desean estar con esta palabra. Pero algo que hay que destacar es cuál es el factor que me va a unir o a separar. Bueno, es la obediencia a la escritura. Si obedezco a las escrituras, entonces ¿por qué voy a estar en enemistad con nosotros? Yo quiero estar en amistad con Dios. Usted desea estar en amistad con Dios. Entonces, hay que obedecer las escrituras. Pablo dice aquí, si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, no os juntéis con él para que se avergüence. Mira el grado también de importancia por parte de nosotros como miembros del cuerpo del Señor, que debemos cumplirlo. Cuando no sucede esto, entonces vienen momentos como la disciplina, las amonestaciones, las llamadas de atención, y muchas veces no se trata porque estamos queriendo afectar a la persona, al hermano o a la hermana. Se trata porque queremos que crezcan en su vida espiritual, porque la iglesia no es algo de segundo o tercer plano o factor. La iglesia es algo de primer lugar para nosotros como cristianos. Si nosotros un día obedecimos el Evangelio, fue porque deseábamos realmente cumplir esos mandamientos de Dios y queríamos tener esa paz en nuestra alma. Y queríamos decirle, Dios, realmente quiero hacer las cosas bien e irme eternamente contigo. Entonces Pablo aquí hace algo muy importante y es hacer hincapié, es hacer énfasis en que es muy elemental obedecer la escritura. Si no, pues entonces no hubiera habido necesidad de haber quedado registrado. Entonces hay un gran peligro al no hacerlo. Pablo específicamente dijo a todos los miembros de la iglesia allá en Éfeso, leyendo lo cual podréis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, en Efesios capítulo 3, verso 4. Entonces era importante, ¿verdad?, que ellos comenzaran a conocer esto, las cosas de Dios, cumplirlo. En Efesios capítulo 3 habla acerca del misterio. ¿Cuál era ese misterio? Bueno, de que tanto judíos y gentiles iban a ser parte de un mismo cuerpo. Ya no iba a existir aquel nombramiento de judíos, 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 el pueblo judío, no. Hoy somos cristianos, en donde no solamente existe sangre judía, cualquier frontera, cualquier raza, cualquier lenguaje que comprende las escrituras y obedece el Evangelio y está dentro de este reino, como es la iglesia de Cristo, todos somos el mismo cuerpo del Señor. Los oyentes también, básicamente de Berea, vemos también que leyeron las escrituras para saber si la enseñanza oral de Pablo era cierta, en lo que es allá en Hechos capítulo 17, verso 11. Entonces, la palabra escrita puede ser examinada. Estos 66 libros que tenemos, estos que consideramos nosotros como la Biblia, como la palabra de Dios, esto que nosotros tenemos ahora, básicamente es una palabra que puede ser examinada, que puede ser estudiada cuidadosamente y que consecuentemente puede ser entendida mejor que incluso una enseñanza oral. Usted puede estarme escuchando en estos momentos. Posiblemente hay cosas que no puedan entender, posiblemente hay cosas que no me deja explicar bien, pero usted va a tener un tiempo en su hogar y usted puede abrir las escrituras y decir por qué se hace esto, por qué no se hace esto, cómo se llega a la salvación. Todas esas respuestas se encuentran aquí. Y usted entonces va a llegar a la conclusión de obedecer lo que aquí dice esto. No lo que diga el hermano, el predicador, los pastores, el ancianato, no, sino que lo que dice realmente la escritura. Porque el ser humano también puede cometer ese error si no obedece a cabalidad o si no obedece de manera correcta las escrituras. Entonces, de manera que las escrituras declaran que alumbran en lugar de confundir y que puede ser entendida para todos. Todo hombre que puede leer, todo hombre que puede escuchar la Biblia tiene la oportunidad de aprender. Me gustó en un momento que un hermano, un predicador, pasó por estos lugares acá en Corsicana y me pasó en lo que es mi laptop la Biblia en audio. Y me pareció importante ver esto porque es un recurso importante. A veces nosotros estamos moviéndonos de un lugar a otro, estamos quizás a lo mejor en el trabajo, tenemos nuestros audífonos, escuchando ya sea música u otra cosa, cuando puede ser un buen momento para poder tener una Biblia en audio
y tenerla simplemente, y escucharla y repetir algún capítulo de alguno de los libros o alguna de las cartas que a usted le llamó la atención, y eso a usted de una forma inconsciente le va a ir haciendo crecer mucho en el conocimiento de Dios. Entonces, para todo existe. Para todo hombre que puede leer o escuchar la Biblia tiene la oportunidad de aprender toda la voluntad de Dios. La Biblia es básicamente la verdad, la autoridad completa y lo suficiente. Entonces, vemos estas cosas. Nosotros vemos básicamente que la Biblia también muestra acerca de otros tipos de autoridades. La Biblia ha sido atacada, la Biblia ha sido a veces desplazada, la Biblia se dice pues no es suficiente, y ahora en día pues existen como el pensamiento de, bueno, está más mi conciencia, mi sentimiento, yo siento que estoy bien, mi conciencia está limpia, ¿no? Siento que no tengo que hacer más porque a Dios no le he ofendido, soy una persona buena, ayudo a los pobres, no le digo malas palabras a las personas, trato bien al vecino, a la vecina, en mi trabajo trato de ser lo más honesto posible, mi conciencia, mi sentimiento está bien, no tengo necesidad de más. Otras, otras ideas es acerca de literaturas que son falsamente inspiradas. Se conoce, ¿verdad? Como en este caso un grupo que expresa que hay otro evangelio, aparte del que ya tenemos nosotros, y que realmente ese era lo completo. Bueno, realmente son cuestiones muy falsas. Otra idea es como los profetas modernos, en donde dice Dios me habló y me dijo que para tal fecha este mundo iba a ser destruido. Por lo tanto, ustedes pueden ahora comenzar a regalar sus cosas. Si gustan, pues mejor depositen en esta cuenta este dinero para que sea aprovechado en estos últimos días. Y diferentes maneras en que el hombre ha tergiversado, ha cambiado, ha hecho destrozos en la palabra de Dios, porque se dicen son profetas modernos. Otra idea son las tradiciones eclesiásticas. Miren qué importante es ver de que ahora en día muchas personas se basan más en las tradiciones y no en lo que es la palabra de Dios. Entonces, estas cosas son un peligro. Cuando hablamos de la conciencia y el sentimiento, muchas personas religiosas pretenden someterse a la voluntad de Cristo, cuando en realidad se someten solo a sus propios sentimientos, sus propias conciencias. Algunos identifican este sentimiento como la presencia interior del Espíritu. No es que el Espíritu Santo me dijo esto, no es que el Espíritu Santo hizo que yo actuara de esta manera, no es que que Dios me habló. Bueno, ya sabemos que la palabra es la palabra de Dios, que esto es la palabra de Dios, que que claro, sabemos Dios tiene todo el poder para hacer eso, si Él quiere aparecer, se lo va a hacer. Pero entonces, ¿a dónde quedó esto? ¿A dónde quedó la escritura? No, por eso veíamos en Juan que era importante destacar que lo que se escribió, ya se escribió con toda la suficiencia, con todo lo suficiente, con los datos importantes para obedecer a Cristo, y que también lo tenemos, como dice en Timoteo, el apóstol Pablo, como es una escritura inspirada que nos ayuda a nosotros a ser mejor. Entonces, no se trata de que, si Dios me dijo esto, que hiciera esto. Una luz del cielo se me apareció. No, ya básicamente eso es muy, muy aparte. Así que nosotros vemos esto. La Biblia, no obstante, dice probar los espíritus si son de Dios. Debemos entender que el Espíritu Santo realmente está en mi vida. Y eso nosotros lo obtenemos cuando salimos de las aguas del bautismo. También viene el punto de que se advierte de aquellos hombres que confían en su propio corazón. Si usted se recuerda en Proverbios 28-26, acompáñame a lo que dice Proverbios 28-26. Algo muy importante aquí también. Dice lo siguiente: el que confía en su propio corazón es necio. Bueno, entonces, si yo digo, mi corazón está bien, mis sentimientos están bien, mi conciencia está bien, yo no necesito estar en iglesia, para mí pues es mejor quedarme aquí sin hacer nada. Pues, o podemos decir, pues al final una vez a la semana que vaya a la iglesia está bien.
Bueno, pero es que hay muchas otras cosas que la Escritura habla acerca de cómo estar con Dios, en donde sí es cierto, el mandamiento es reunirnos también, pero también es cumplir en nuestro diario vivir muchas cosas, vivirlo, ser feliz con las personas, predicarle a los demás, hablarle de las escrituras. O sea, no solamente se basa en un punto, hay muchas cosas, pero si yo no estudio, si yo no dedico a ver qué dice la escritura, entonces mi corazón, mi sentimiento va a decir, yo estoy bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí básicamente el proverbista nos enseña esto. Así que, eh, si nosotros vemos, el apóstol Pablo persiguió a los cristianos hasta cierto punto con una buena conciencia. O sea, si nosotros lo miramos así. Acompáñenme en lo que es Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23. Veamos lo que nos dice aquí el escritor. Hechos capítulo 23, verso 1. Hechos 23, verso 1. 26, verso 1, 26, 23, 1 y capítulo 26, verso 9, para que usted lo pueda escribir. Hechos 23, 1 y Hechos 26, 9. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora vea conmigo el capítulo 26, 1, 26, 26, 9, 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, él tenía en su interior, no, yo estoy haciendo lo correcto. Yo tengo que seguir a estos que son llamados cristianos, porque como judío tengo que hacer prevalecer la ley judía, tengo que estar siempre fuerte, ¿verdad? Como fariseo, como lo que era esa parte de la rama judía. Entonces, pero no bastó eso. Para que Pablo se diera cuenta de grandes cosas, Pablo tuvo que conocer lo que era el Evangelio también, para seguir adelante y realmente cambiar su postura. Entonces la conciencia del sentimiento es un peligro si nosotros creemos que es suficiente y no obedecemos lo que la Escritura dice. Otra de las cosas es la tradición de la iglesia. Un cuerpo, básicamente, este cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ya tiene instrucciones específicas. Pero también hay personas que han puesto confianza en lo que es cambios como tradiciones a través del tiempo, en autoridad de esta tradición en vez de la Biblia. Si ustedes, yo no sé a lo mejor de qué país pueda pertenecer. Algunos de los que estamos acá estamos de El Salvador, Guatemala, México. Pueden existir otros países latinos representados, pero en nuestros países hispanos existe mucho lo que son tradiciones, existen, muchos lo toman como una cultura. Bueno, pero una cosa es las culturas, pero otra cosa es mezclar lo que antes se hacía en la cultura con las cosas de Dios. Dios ya nos dejó instrucciones específicas por medio de su palabra, pero no nos permite a nosotros estar trayendo e involucrar lo que son cosas culturales dentro del reino. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando también vemos que hay personas que tratan de invalidar la palabra de Dios poniendo sus propios mandamientos. Esto es muy peligroso, en donde prevalece más lo que yo quiero. Jesús condenó el tradicionalismo entre los judíos como lo que es básicamente un rechazo de la palabra de Dios. Dijo él: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo dijo en Marcos capítulo 7, verso 9. Entonces, Pablo predijo que de la iglesia se apartarían algunos de la verdad. Ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 hacia el verso 12, todo ese pasaje habla de esto. Entonces, él también advirtió, el apóstol Pablo, contra cualquier hombre que habla en la iglesia
en lugar de Dios. Acompáñame en 2 de Tesalonicenses. Esto es muy importante también verlo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 2, verso 3 y verso 4. Vamos a ver también qué nos dice aquí el escritor, el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4, dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo lo que hace aquí es dar básicamente esa profecía, ¿no? Que de la iglesia iba a existir una apostasía, iba a existir, todo iba a estar bien como iglesia de Cristo, pero iba a venir el momento en que algunos iban a separarse de la verdad, iban a establecer sus mandamientos, y por eso dice, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, a aquel que iba a no estar ya en las cosas rectas. ¿Quién es este? El verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, es aquel que no iba a estar ya en relación completa en lo que es la palabra de Dios y que iba entonces a ponerse como que fuera Dios. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo aquí es básicamente predecir que la iglesia se apartaría de la verdad y que también iba a advertir contra cualquier hombre que hablaría en la iglesia en lugar de Dios. Entonces, en otras palabras, no importaba ya lo que Dios decía, no importaba ya lo que la palabra decía, sino lo que el hombre dice o decía. Ahora estamos viendo grupos religiosos en donde lo que prevalece más es, bueno, nosotros vamos a través de este concilio, de esta reunión, a establecer que la iglesia tiene que hacer esto, que la iglesia no tiene que hacer esto. Entonces, ahora lo que hacen es cambiar ciertas interpretaciones de la Biblia para sus propósitos. Algunos de estos casos es, por ejemplo, bueno, si alguien va a servir, entonces tú ya no te vas a casar, cuando la escritura realmente no está diciendo esto. Claro, el apóstol Pablo dijo que mejor que se queden como yo, ¿no? Dice el apóstol, porque sabía los beneficios que también tenía, pero también él dice, ¿verdad? Si no, pues también cásense. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos ver de personas que a través de los siglos, a través de los años, han estado, mejor dicho, a través de los años han estado imponiendo sus mandamientos, tradiciones, en donde se establece uno o dos días para adorar a ciertas estatuas, a ciertos monumentos. Entonces, eso está muy mal porque la escritura no enseña esto. Y se pone en lugar de Dios queriendo cambiar las cosas de lo que este libro ya dijo, cuando realmente lo que se está haciendo es pecar y hacer pecar a las demás personas. Y aquí vemos realmente cuál fue la verdad. Entonces, es muy importante nosotros tener un gran cuidado, que la Biblia contiene la autoridad, pero también hay un peligro al no obedecerla. Entonces, las palabras de Jesús y de sus apóstoles permanecen como una advertencia clara para todos aquellos que toman la tradición de la iglesia como su propia autoridad y no como realmente, o sea, no, aquí ya se establece la autoridad. Pero si yo cambio esto por tradiciones, entonces ya estoy pecando. Solamente las Sagradas Escrituras revelan la voluntad, solamente la Biblia revela la voluntad de Dios con seguridad. Entonces, otra de las grandes ideas que han afectado al cristianismo es acerca de la revelación de los últimos días. Otras personas religiosas confían en las llamadas revelaciones de estos últimos días o en la enseñanza de algún profeta moderno. Hacer esto es desacreditar, es quitarle el valor a las escrituras que contienen toda la verdad, puesto que toda la verdad fue revelada en el primer siglo. Si usted me acompaña en el Evangelio de Juan, capítulo 16, veamos lo que nos dice aquí el escritor. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Recordemos, obviamente, que esto se lo está diciendo Cristo a sus apóstoles. No se lo está diciendo para que la generación futura, en donde ya estamos nosotros, venga entonces a estar esperando este Espíritu y que venga a estar hablando y cambiar lo que es lo que ya usted y yo tenemos. No, ya los apóstoles hablaron porque el Espíritu Santo vino en ellos, allá en el primer siglo. De manera que lo que ya tenemos nosotros es la única voluntad de Dios que hemos, tanto usted y yo, de obedecer. Las nuevas revelaciones solamente pueden agregarse a la completa voluntad de Cristo y así crear un evangelio pervertido y adulterado. Vea conmigo Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9. Entonces vamos a ver aquí también lo que nos dice el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Entonces ya no hay otra revelación de los últimos días, ya no hay otro profeta moderno, ya no existe esto, porque ya las escrituras ya fueron completadas. Entonces Dios dio a Cristo toda la potestad, la autoridad en el cielo y en la tierra, como él lo dice en Mateo 28. Cristo, por medio del Espíritu Santo, reveló toda su voluntad a los apóstoles. Por inspiración divina, estos hombres escribieron la voluntad de Cristo para que todos los hombres lean y entiendan y tengan vida eterna. No existe ninguna otra regla de fe para los cristianos, otra medida, otra guía. Esto hace aún más importante el estudio continuo de las escrituras. Si usted realmente desea, querido amigo o amiga, también ser salvo para poder tener esa relación bien con Dios, si usted desea obedecer y llegar a tener esa salvación, bueno, déjeme comentarle que es importante conocer lo que la escritura dice y no la opinión de una persona, no la opinión de que, bueno, quiero que hagas esto, no, sino lo que la escritura realmente dice. Es importante el estudio. Y nosotros como cristianos, tener en cuenta que la Biblia es una autoridad y hay un peligro al no obedecerla. De manera que le invitamos a usted a que pueda también seguir estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes.